Levítico. Capítulo 5. Si alguien peca, al oír una admonición pública para testificar, siendo él un testigo, si ha visto o sabido, si no lo denuncia, entonces cargará con su iniquidad. O si alguien toca algo inmundo, ya sea el cadáver de un animal salvaje, o el cadáver de un animal doméstico, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello, y se contamina, entonces será culpable. O si toca la impureza del hombre, cualquiera que sea su impureza con la que esté impuro, pero no se da cuenta, cuando lo sepa, entonces será culpable. O si alguno jura sin pensar con sus labios para hacer el mal o para hacer el bien, lo que sea que un hombre pueda decir sin pensar con un juramento, y se le oculta, cuando lo sepa, entonces será culpable de uno de estos. Cuando sea culpable de una de estas cosas, deberá confesar aquello en lo que ha pecado, y traerá su ofrenda por la culpa a Yahvé por el pecado que ha cometido, una hembra del rebaño, una oveja o una cabra, como ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación por él respecto a su pecado. Si no puede comprar un cordero, entonces traerá su ofrenda por la culpa en la que ha pecado, 2 tórtolas o 2 pichones, a Yahvé, uno para la ofrenda por el pecado, y el otro para el holocausto. Los traerá al sacerdote, quien ofrecerá primero el que es para la ofrenda por el pecado. Le desunirá la cabeza del cuello, pero no la cortará del todo. Rociará una parte de la sangre de la ofrenda por el pecado a un lado del altar, y el resto de la sangre se escurrirá al pie del altar. Es una ofrenda por el pecado. Ofrecerá el segundo como holocausto, según la ordenanza, y el sacerdote hará la expiación por su pecado que ha cometido, y será perdonado. Pero si no puede pagar 2 tórtolas o 2 pichones, entonces traerá como ofrenda por aquello en lo que pecó, la 10ª parte de un efa de harina fina como ofrenda por el pecado. No pondrá aceite ni incienso sobre ella, porque es una ofrenda por el pecado. La traerá al sacerdote, y el sacerdote tomará un puñado de ella como porción conmemorativa, y la quemará sobre el altar, sobre las ofrendas de Yahvé hechas por fuego. Es una ofrenda por el pecado. El sacerdote hará la expiación por su pecado que haya cometido en cualquiera de estas cosas, y será perdonado, y el resto será del sacerdote, como la ofrenda de comida. Yahvé habló a Moisés, diciendo, si alguien comete una infracción y peca involuntariamente con respecto a las cosas santas de Yahvé, entonces traerá su ofrenda por la infracción a Yahvé, un carnero sin defecto del rebaño, según tu estimación en plata por siclos, de acuerdo con el siclo del santuario, como ofrenda por la infracción. Hará la restitución de lo que haya hecho mal con respecto a la cosa sagrada, y le añadirá una 5ª parte, y se la dará al sacerdote, y el sacerdote hará la expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa, y será perdonado. Si alguno peca, haciendo alguna de las cosas que Yahvé ha mandado no hacer, aunque no lo supiera, sigue siendo culpable, y llevará su iniquidad. Traerá al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, según tu estimación, como ofrenda por la culpa, y el sacerdote hará expiación por él en cuanto a la cosa en que pecó y no lo sabía, y será perdonado. Es una ofrenda por la culpa. Ciertamente es culpable ante Yahvé. Levítico. Capítulo 6. Yahvé habló a Moisés, diciendo, si alguno peca y comete una transgresión contra Yahvé, y trata con falsedad a su prójimo en un asunto de depósito, o de negociación, o de robo, o ha oprimido a su prójimo, o ha encontrado lo que se había perdido y ha mentido sobre ello, y jurando en una mentira en cualquiera de estas cosas que un hombre peca en sus acciones, entonces será, si ha pecado, y es culpable, deberá restaurar lo que tomó por robo, o la cosa que ha obtenido por opresión, o el depósito que le fue encomendado, o la cosa perdida que encontró, o cualquier cosa sobre la que ha jurado en falso, lo restituirá íntegramente, y le añadirá una 5ª parte más. Lo devolverá a su dueño el día que sea declarado culpable. Traerá su ofrenda por la culpa a Yahvé, un carnero sin defecto del rebaño, según tu estimación, como ofrenda por la culpa, al sacerdote. El sacerdote hará expiación por él ante Yahvé, y se le perdonará todo lo que haga para ser culpable. Yahvé habló a Moisés, diciendo, manda a Aarón y a sus hijos, diciendo, esta es la ley del holocausto, el holocausto estará sobre el hogar del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar se mantendrá encendido sobre él. El sacerdote se pondrá su vestimenta de lino, y se pondrá sus pantalones de lino sobre su cuerpo, y quitará las cenizas de donde el fuego haya consumido el holocausto en el altar, y las pondrá junto al altar. Se quitará sus vestidos y se pondrá otros, y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego del altar se mantendrá encendido en él, no se apagará, y el sacerdote quemará leña en él cada mañana. Pondrá el holocausto en orden sobre él, y quemará sobre él la grasa de los sacrificios de paz. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar continuamente, no se apagará.
Esta es la ley de la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la ofrecerán ante Yahvé, delante del altar. El hijo de Aarón tomará de allí un puñado de la flor de harina de la ofrenda, y de su aceite, y todo el incienso que esté sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar en olor agradable, como su porción conmemorativa, para Yahvé. Lo que quede de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Se comerá sin levadura en un lugar sagrado. Lo comerán en el atrio de la tienda de reunión. No se cocinará con levadura. Yo se lo he dado como su porción de mis ofrendas hechas por el fuego. Es muy sagrada, al igual que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Todo varón de los hijos de Aarón comerán de ella, como su porción para siempre a lo largo de vuestras generaciones, de las ofrendas quemadas de Yahvé. El que las toque será santo. Yahvé habló a Moisés diciendo: Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Yahvé el día en que sea ungido, la 10ª parte de un efa de harina fina como ofrenda perpetua, la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Se hará con aceite en una plancha. Cuando esté empapado, lo traerás. Ofrecerás la ofrenda de comida en trozos cocidos como aroma agradable a Yahvé. La ofrecerá el sacerdote ungido que estará en su lugar de entre sus hijos. Como estatuto para siempre, será quemada en su totalidad a Yahvé. Toda ofrenda de un sacerdote será quemada por completo. No se comerá. Yahvé habló a Moisés, diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, diciendo: Esta es la ley del sacrificio por el pecado. En el lugar donde se mata el holocausto, se matará el sacrificio por el pecado delante de Yahvé. Es algo muy sagrado. El sacerdote que la ofrezca por el pecado la comerá. Se comerá en un lugar sagrado, en el atrio de la tienda de reunión. Todo lo que toque su carne será sagrado. Cuando su sangre haya sido rociada sobre una prenda de vestir, lavarás la prenda sobre la que fue rociada en un lugar santo. Pero la vasija de barro en que se haya cocido se romperá, y si se ha cocido en una vasija de bronce, se lavará y se enjuagará con agua. Todo varón de entre los sacerdotes comerá de ella. Es algo muy sagrado. No se comerá ninguna ofrenda por el pecado cuya sangre se introduzca en la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo. Se quemará con fuego. Levítico. Capítulo 7. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa, es santísima. En el lugar donde se mata el holocausto, se matará la ofrenda por la culpa, y su sangre se esparcirá alrededor del altar. Ofrecerá toda su grasa, el rabo gordo y la grasa que cubre las vísceras, y quitará los 2 riñones, y la grasa que está sobre ellos, que está junto a los lomos, y la cubierta del hígado, con los riñones, y el sacerdote los quemará en el altar como ofrenda encendida a Yahvé. Es una ofrenda por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comer de ella. Se comerá en un lugar sagrado. Es algo muy sagrado. Como la ofrenda por el pecado, así es la ofrenda por la culpa. Hay una sola ley para ellos. El sacerdote que haga la expiación con ellos la tendrá. El sacerdote que ofrezca el holocausto de cualquier hombre tendrá para sí la piel del holocausto que haya ofrecido. Toda ofrenda que se cocine en el horno, y todo lo que se prepare en la sartén y en la plancha, será del sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda, mezclada con aceite o seca, pertenece a todos los hijos de Aarón, tanto a unos como a otros. Esta es la ley del sacrificio de las ofrendas de paz, que uno debe ofrecer a Yahvé. Si lo ofrece para una acción de gracias, ofrecerá con el sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura mezcladas con aceite, y obleas sin levadura untadas con aceite, y tortas mezcladas con aceite. Con el sacrificio de sus ofrendas de paz para la acción de gracias, ofrecerá su ofrenda con tortas de pan leudado. De cada una de las ofrendas ofrecerá una como ofrenda a Yahvé. Será del sacerdote que rocía la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de sus ofrendas de paz para la acción de gracias se comerá el día de su ofrenda. No dejará nada de ella hasta la mañana siguiente. Pero si el sacrificio de su ofrenda es un voto, o una ofrenda voluntaria, se comerá el día en que ofrezca su sacrificio. Al día siguiente se comerá lo que quede de él, pero lo que quede de la carne del sacrificio al tercer día se quemará con fuego. Si algo de la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz se come al tercer día, no se aceptará y no se le acreditará al que lo ofrezca. Será una abominación, y el alma que coma algo de ella cargará con su iniquidad. La carne que toque cualquier cosa impura no se comerá, se quemará con fuego. En cuanto a la carne, todo el que esté limpio podrá comerla, pero la persona que coma de la carne del sacrificio de paz que pertenece a Yahvé, teniendo su impureza encima, esa persona será cortada de su pueblo. Cuando alguien toque alguna cosa impura, impureza de hombre, o animal impuro, o cualquier abominación impura, y coma algo de la carne del sacrificio de paz que pertenece a Yahvé, esa alma será cortada de su pueblo.
Yahvé habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, no comeréis grasa de toro, ni de oveja, ni de cabra, la grasa de la que muere por sí misma, y la grasa de la que se desgarra de los animales, puede usarse para cualquier otro servicio, pero de ninguna manera comeréis de ella. Porque el que coma la grasa del animal que los hombres ofrecen como ofrenda encendida a Yahvé, el alma que la coma será cortada de su pueblo. No comeréis sangre, ni de aves ni de animales, en ninguna de vuestras viviendas. Cualquiera que coma sangre, esa alma será cortada de su pueblo. Yahvé habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, el que ofrece el sacrificio de sus ofrendas de paz a Yahvé, traerá su ofrenda a Yahvé del sacrificio de sus ofrendas de paz. Con sus propias manos traerá las ofrendas a Yahvé hechas al fuego. Traerá la grasa con el pecho, para que el pecho sea mecido como ofrenda mecida ante Yahvé. El sacerdote quemará la grasa sobre el altar, pero el pecho será de Aarón y de sus hijos. El muslo derecho se lo darás al sacerdote como ofrenda elevada de los sacrificios de tus ofrendas de paz. El que de entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre de los sacrificios de paz y la grasa, tendrá el muslo derecho como porción. Porque el pecho ondulado y el muslo abultado los he tomado de los hijos de Israel de los sacrificios de sus ofrendas de paz, y se los he dado a Aarón el sacerdote, y a sus hijos como su porción para siempre de los hijos de Israel. Esta es la porción consagrada de Aarón y la porción consagrada de sus hijos, de las ofrendas a Yahvé hechas por el fuego, el día en que los presentó para servir a Yahvé en el oficio sacerdotal, que Yahvé ordenó que se les diera de los hijos de Israel, el día en que los ungió, es su porción para siempre a través de sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por la culpa, de la consagración y del sacrificio de las ofrendas de paz que Yahvé ordenó a Moisés en el monte Sinaí el día en que ordenó a los hijos de Israel que ofrecieran sus ofrendas a Yahvé, en el desierto de Sinaí.